Bendición, hermano, hermana. Estamos en el tema de la sabiduría y vemos que antes de que se bendiga a una generación o a una persona con sabiduría, debe de ser ministrada la prudencia, hermanos. Por eso vamos a hablar de la sabiduría y la prudencia. Y ese es el caso que vemos en 1 Samuel 18:5. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Más adelante, en 1 Samuel 18:14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. En el versículo siguiente, el 15, dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Otro personaje en el que encontramos una muestra clara de prudencia es con Daniel. En Daniel 2:14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces aquí encontramos tanto sabiduría como prudencia en Daniel. Pero regresando a David, miremos los versículos que tomamos por base. Dice que David le obedecía a Saúl, y cuando lo enviaba se portaba con prudencia, prudentemente, y por eso lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a todos los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Dice que él actuaba prudentemente, y Jehová estaba con él. Fíjense, hermanos, que esto se repite con José, el soñador, el patriarca, el hijo de Jacob. Dice que Jehová estaba con él aún en la cárcel. Jehová nunca lo abandonó, y por eso José actuaba con prudencia. También vemos que cuando Saúl ve que David actuaba con prudencia, le tenía temor. En cambio, el pueblo, cuando miraba cómo manejaba a la gente de guerra con prudencia, dice que era acepto a los ojos de todo el pueblo. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver dos cosas. David era prudente y Salomón fue sabio. La prudencia de David abre el camino para que Salomón sea bendito con sabiduría. Y aquí estamos viendo que la prudencia sirve para la guerra, mientras que la sabiduría sirve para gobernar con paz. O sea que cuando hay un conflicto, cuando hay una acción que demanda entrar en peligros, tomar riesgos, es necesario actuar con prudencia. Pero cuando vamos a hacer un gobierno, o digamos que nos vamos a gobernar a nosotros mismos, el autodominio, la mansedumbre, la templanza, entonces nosotros lo que necesitamos es sabiduría. Y por eso nos lo explica bien con Daniel. Dice que habló sabia y prudentemente Arioc, capitán de la guardia del rey. O sea, prudentemente habló con el guerrero que había salido para matar a los sabios de Babilonia, para preservar su vida. Pero también habló con sabiduría, porque aunque este hombre tenía ese poder de quitarle la vida, estando Daniel en la cautividad en Babilonia, era una persona de menor rango que Daniel mismo. Entonces lo tenía que gobernar. Entonces aquí vemos claramente
que la prudencia es para el guerrero y la sabiduría es para el rey y sacerdote. Nosotros vemos en Apocalipsis, en ese primer capítulo bendito, donde Juan explica cuáles eran las condiciones en que él estaba en la isla de Patmos. Vemos y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice el versículo 6 del primer capítulo de Apocalipsis. Fíjense que en todo el Antiguo Testamento hay una unción tremenda de prudencia, porque se conoció guerra en todo momento y paz únicamente hubo en tiempos de Salomón. Entonces, la prudencia puede ser algo muy estimado, y la sabiduría es algo que se olvida, porque solo sirve para el gobierno de las naciones, de Israel en este caso, el gobierno del hogar, incluso para las riquezas. Dios le pide a sus hijos que sean prudentes. Y a nosotros, para estos últimos tiempos, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Y para eso se necesita sabiduría. Yo recibí una revelación grandísima a finales del año pasado, en la que se me dice que el ministerio de liberación, yo tengo un ministerio de liberación de brujería, de hechicería y magia, aquí en Guatemala sobre todo. Se me dice que ha cambiado ese ministerio de liberación y de guerra espiritual, que ya no hay esos grandes choques y esas batallas de cuerpo a cuerpo, sino que ahora todo se obtiene a través de la intercesión. Y si se intercede con sabiduría, uno va a recibir y va a ser restituido todo lo que el enemigo le quitó a uno. Entonces, evitando esas liberaciones personales largas de echar afuera espíritus y demonios, ahora nosotros perdonamos, oramos, hacemos el bien y bendecimos a nuestros enemigos, aún a los brujos y hechiceros y a los magos, y le pedimos a Dios que los salve, y Dios lo cumple. Y nosotros debemos gobernarnos con sabiduría, porque la sabiduría trae consigo santidad y riquezas materiales sin límite para poder cumplir. Entonces, ahí vienen enseñanzas tremendas, como las que hace Jesús en Mateo 7:24, los dos cimientos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron ríos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús nos dice que cuando querramos iniciar algo, que seamos prudentes, que lo edificamos sobre Él, que lo busquemos a Él, que le preguntemos a Él. También en Mateo 25 nos da la parábola de las 10 vírgenes, que en el versículo 1 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Es tremendo esto, hermanos, tremendo. Porque aquí nos dice que con la prudencia vamos a participar en el arrebatamiento. Y que es de los prudentes quienes se van a salvar y quienes van a entrar a unirse con el Señor. Es un mensaje maravilloso, hermanos. Vemos nosotros que la prudencia a lo largo y ancho de toda la palabra se nos va dando instrucción de cómo usarla. Por ejemplo, en Proverbios 23:9 dice: no hables a los oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Entonces, ya vemos nosotros que la palabra de Dios, y aún en nuestra convivencia, si vemos que hay alguien que no aprecia la sabiduría, que no aprecia la palabra, no vale la pena hablarle, acercarse a él. En Ezequiel 28:4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Aquí vemos que se combinan las dos. ¿Y por qué habla de sabiduría y prudencia? Porque Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que añade y no hay tristeza en ella. Entonces, cuando hay riquezas, hermanos, uno debe buscar que vengan de parte de Dios, y si no, no tomarlas, porque si no, esas riquezas van a dañar nuestra alma y aún nuestro espíritu. En Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, fíjense ustedes que aquí nos habla la palabra de rechazar, de hacer oídos sordos a las ofensas y a lo que hablen de nosotros. Y que eso es prudente. Y es lo que debemos de hacer. En Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces, como les decía, la prudencia provoca la sabiduría. El que es prudente va a observar, va a escuchar y va a ser movido para actuar con Dios. Entonces va a actuar sabiamente. Dice en Proverbios 14:8, uno de mis versículos favoritos, dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Hermanos, es necesario hacer planes. Es necesario orar por la guianza de Dios cuando uno va a hacer algo nuevo. Pero hay que lanzarse a hacer planes para que de esa manera podamos ser bendecidos en la voluntad de Dios. Aquí tenemos en Proverbios 19:14: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos vayamos a casar o nos unamos a una mujer, se la debemos de haber pedido antes a Dios para que nos dé una mujer prudente, que no nos meta en problemas. Y en el versículo de Proverbios 23:4 dice la versión del lenguaje actual: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. O sea, no te afanes por las riquezas. Porque en las riquezas puede estar el máximo poder de las tinieblas, que es Baal, que quiere decir falso señor o riquezas malavidas.
Bendición, hermano.